Nunca te digan que algo es imposible porque el Tottenham pensaba que no iba a poder contar con Matt Thistle para esta temporada hace un par de días y ahora es nuevo futbolista de los Spurs. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Parece surrealista, pero Matt Thistle es nuevo futbolista del Tottenham Hotspur, al menos cedido hasta final de temporada y sin opción de compra. En uno de los giros del mercado de fichajes, porque el Deadline Day siempre te trae esto, siempre te trae una vuelta de tuerca, Matt Thistle es nuevo jugador del Tottenham cuando parecía que hace 2 días iba a ser nuevo jugador del United después de rechazar al Tottenham. Pero de esto y de mucho más hablaremos en el vídeo de hoy. Aprovecho para recordarte que te suscribas al canal y que si ya estás suscrito y quieres apoyar el contenido que hago y el trabajo que hago, como he comentado varias ocasiones en el directo que hice esta mañana de Deadline Day, pues puedes hacerte miembro del canal, disfrutar de varios vídeos que ya están subidos en exclusiva y de un directo que voy a hacer para miembros este próximo viernes, este viernes por la tarde, directo para miembros, hablando un poco sobre el mercado de fichajes, sobre la actualidad del fútbol alemán, sobre lo que queráis en realidad, a partir de las 5 de la tarde del viernes, directo para miembros. Habiendo dicho esto, habiendo recordado lo más importante, que es ayudarme a llegar a final de mes y poder llevarme algo a la boca, tenemos que hablar de lo que ha pasado con Matt Thistle y de cómo ha pasado de rechazar al Tottenham a decirles que sí en un plazo de 48 horas. Porque el proceso de Matt Thistle y de su relación con el Bayern y su salida con el Bayern ha sido muy extraño y además creo que ha estado muy mal gestionado, porque hace una semana, en torno a el lunes de la semana pasada, pide la salida, pide salir cedido del Bayern München después de sumar 3 partidos consecutivos, convocado estando en el banquillo sin jugar ni un solo minuto. Esto desata todas las alarmas justo cuando parecía que Matt Thistle no se quería ir, porque llegó a haber una vinculación de Matt Thistle con el Chelsea en un posible intercambio con Christopher Nkunku al Bayern, pero parecía que esto no se iba a hacer principalmente porque Matt Thistle no quería irse del Bayern y quiere ser una estrella y quiere triunfar en el club alemán. Después de 3 partidos seguidos sin jugar ni un solo minuto, aparentemente en contra de lo que le había recomendado Vincent Kompany y de lo que le había prometido Vincent Kompany a lo largo de esta temporada, que iba a tener minutos, que cuando llegaran más partidos y aglomeración de partidos iba a poder tener oportunidades. Después de 3 partidos sin tener ninguna oportunidad, pide la cesión y en el partido siguiente, en Champions League, en la última jornada, Vincent Kompany va y le pone de titular justo en un partido en el que tenía que marcar muchos goles para poder intentar igualar esa diferencia de goles de los equipos de arriba para poder aspirar a entrar en el top 8. Es cierto que era el Slovan de Bratislava, pero bueno, era un partido importante y era un partido de Champions League después de no contar durante 3 encuentros seguidos en Bundesliga. Ese partido tampoco destaca demasiado. Se va sustituido en la segunda parte y al final acaba quedando el Bayern en el top, en la parte alta del 16º al 8º, pero no consigue entrar en el top 8. 2 días después, al final de la semana pasada, el Tottenham, o se dice que el Tottenham está dispuesto a ofrecer hasta 60 millones de euros por su fichaje, una cifra que le gustaba mucho al Bayern porque Bayern necesita hacer caja y necesita recibir dinero si quieren acometer mejores operaciones, importantes operaciones, como por ejemplo la de Wirtz o la de Xavi Simons en el próximo mercado de verano, pero esto fue rechazado porque Matt Thistle no quería irse al Tottenham con obligación de compra, sino que quería irse cedido al Manchester United en concreto. Entonces rechazaba al Tottenham y además rechazaba la posibilidad de irse de manera permanente al Tottenham y quería irse al Manchester United. El United y el Tottenham, el Bayern empiezan a negociar mientras se juega la jornada del fin de semana, una jornada en la que el Tottenham gana su partido ante el Brentford fuera de casa, en uno de los campos más difíciles de jugar de la Premier League, y el Manchester United pierde contra el Palace en Old Trafford y se empiezan a acercar mucho más en la clasificación y entonces tenemos la noticia el domingo por la noche, ayer por la noche, de que el Bayern y el United no pudieron llegar a un acuerdo porque el Manchester United solo quería una cesión simple y el Bayern quería que entrara en juego una obligación de compra o que fuera una venta permanente. Empieza a hablarse de otros equipos, como por ejemplo el Chelsea, que estaba interesado él, como por ejemplo el Arsenal, que también estaba interesado él, pero al final el que entra en escena para llevárselo como cedido, sin opción de compra, a pesar de todo lo que se había dicho previamente, es Matt Thistle y es el Tottenham, que es el equipo al que llega el bueno de Matt Thistle, cedido hasta final de temporada sin ningún tipo de opción de compra. Si el Tottenham quisiera hacerse con sus servicios, pues ya tendrían que negociar con el Bayern a final de temporada. Esto nos ha descolocado un poco a todos porque, claro, lo primero es ¿por qué rechazan una cesión simple del Manchester United para
12 horas después aceptar una cesión simple al Tottenham, cuando en el Manchester United creo que podría tener incluso más minutos que en el Tottenham. Y luego, ¿por qué Matt Tistel rechaza al Tottenham y entre la posibilidad de quedarse en el Bayern y irse cedido al Tottenham, decide irse al Tottenham? Estas son las dos cosas que quizá más nos preguntamos. Y por eso el siguiente punto del vídeo es por qué el Tottenham. Para empezar hay que descartar equipos. El Chelsea no quería una cesión de manera directa si no se iba en Nkunku, y además estaban negociando o están interesados en otro futbolista como Alejandro Garnacho, que es un jugador extremo más de banda pura, por así decirlo, aunque Matt Tistel pues creo que sería una opción interesante para rotar con Nico Jackson. Luego está el tema del Arsenal, que era el equipo que parecía que podía entrar en su empuja por él si no se iba al Manchester United, y aparentemente esta mañana hemos sabido que por orden de Mikel Arteta solo se van a fichar opciones que den un rendimiento inmediato, absoluto y con experiencia en la élite del fútbol, o que encajen a medio y largo plazo en el proyecto del equipo, y Matt Tistel parece que no encajaba en ninguna de las dos, no era un jugador que te vaya a dar un rendimiento inmediato absoluto, y luego igual no le encajaba al Arsenal tener a un futbolista que no te da rendimiento inmediato y que además no vas a poder tener en propiedad a partir de la temporada siguiente. Luego está el caso de equipos alemanes como por ejemplo el Eintracht, que se supo esta mañana que hace 3-4 semanas hablaron y llegaron incluso a un acuerdo verbal para su cesión, pero una cesión simple que Matt Tistel rechazó. Otra cosa que no entiendo, por qué rechaza el Eintracht para irse al Tottenham, cuando en el Eintracht sería titular y jugaría en un sistema que le vendría muy bien y además tendría opciones de pelear por entrar en Champions, y es un equipo que tiene dinero y que si lo hace bien podría quedarse con sus servicios. Pero bueno, rechaza al Eintracht y al final acaba llegando al Tottenham, que para empezar hay que decir que sí que es cierto que a priori este primer mes debería tener minutos y puede que incluso juegue ya en Copa de la Liga esta semana, porque tiene una ausencia clara en la zona de la delantera. Richarlison da la sensación de que no da el nivel, aunque ha marcado algún que otro en las últimas semanas. Son no puede jugar ahí, Son es claramente un futbolista de banda, y además Solanke va a estar fuera hasta mínimo finales de febrero. A esto se suma que Postecoglou tuvo una llamada muy larga, según hemos sabido de medios franceses. Postecoglou tuvo una llamada muy larga para convencerle de su proyecto, de cómo encajaba en Matt Tistel en él, de lo que iba a hacer Postecoglou con Matt Tistel en el campo y de cómo planeaba usarle, y aparentemente, según Florian Plettenberg, Matt Tistel inicialmente rechazó un movimiento al Tottenham porque había una cláusula de obligación de compra en el acuerdo, pero al quitar esa cláusula y el Bayern aceptar que sea una cesión simple, Matt Tistel se puede ir a tener más minutos, a recuperar un buen estado de forma para la temporada que viene, pelear por tener un sitio en la rotación con más importancia en el Bayern, porque su objetivo, según ha dicho Plettenberg, sigue siendo triunfar en el Bayern y convertirse en una leyenda del club bávaro. No entiendo qué le ha dado a Matt Tistel por el Bayern, porque esto es algo que, de verdad, se ha dicho muchísimo, que Matt Tistel quiere triunfar en el Bayern y quiere ser una leyenda. De hecho, se ha dicho mucho que Matt Tistel ama al Bayern, y Florian Plettenberg ha afirmado que no conoce a ningún jugador que haya dicho tantas veces como Tel que quiere quedarse y que quiere triunfar a largo plazo en el club bávaro, pero las cosas son como son, y la realidad es que Matt Tistel lo demuestra, porque ha rechazado las posibilidades de irse de forma permanente a otros equipos para simplemente irse cedido, tener minutos y ya volver en verano a tener una segunda oportunidad. Teniendo en cuenta esto, tenemos que hablar de qué narices puede aportar Matt Tistel al Tottenham y qué podemos esperar de él en estos 6 meses cedidos en la Premier League. A priori hay que decir que creo que Mikel Arteta tiene la razón, sobre todo porque no viene en el mejor estado de forma posible. Este año lleva 0 goles y una asistencia en 253 minutos de Bundesliga, aunque hay que decir que para su joven edad ha logrado ya acumular grandes cifras. Matt Tistel, según Opta, en 60 partidos de Bundesliga con el Bayern, lleva 12 goles marcados, lo que le sitúa como el tercer futbolista de toda la historia del Bayern en Bundesliga que ha marcado más goles con el equipo bávaro siendo adolescente, detrás de Uli Hoeneß, que llevaba 13 en 60 partidos, y Jamal Musiala, que ya estaba en 21, 9 más que el delantero francés. Además, la temporada pasada demostró que es capaz de ser un grandísimo super sub. A golpe de octubre entre Liga y Champions tuvo una racha tremenda. Contra el Copenhagen Champions entró en el minuto 77, marcó gol en el 83.
Contra el Bochum en Liga entró en Champions, entró en el campo en el 65, gol en el 81. Contra el United entró en el 87, gol en el 92, esto en Bundesliga. Contra el Bayer Leverkusen, partido muy importante, entró en el minuto 70, asistió en el 86. Contra el Gladbach entró en el 80 y marcó en el 87 para ganar su primer partido después de una racha de 5 encuentros seguidos contra el Gladbach sin ganar. Y luego contra el Werder Bremen también en Bundesliga entró en el 84 y marcó gol en el minuto 94. En esos partidos le dio 10 puntos de forma directa al Bayern con su juego, después de ver los resultados, y fue fundamental para conseguir alternar un poco el rumbo de la temporada del Bayern, al menos al principio del curso, aunque evidentemente no se le puede exigir mucho en cuanto al descalabro del Bayern la temporada pasada. Lo que decía, no deja de tener 19 años y es un chico con muchísimo potencial, y de hecho en octubre, en medio de toda esta racha tremenda de Mathys Tel, le preguntaron a Rudi Völler, el director deportivo de la selección alemana, si Mathys Tel podría llegar a ser naturalizado y jugar con Alemania. El talento y el potencial de este chico es tan fuerte que se llegó a plantear la posibilidad de que, oye, Alemania igual tenía que hacer una inversión y esforzarse en convencer a Mathys Tel para naturalizarlo y poder jugar con la selección alemana, teniendo en cuenta que además él se siente tan vinculado con el Bayern y quiere jugar tanto y quiere pasar tanto tiempo en el equipo alemán. Rudi Völler al respecto dijo que evidentemente todos saben que no tienen que Alemania no tiene un gran número de delanteros como hace 5 o 10 o 15 años, y que Tel es un gran delantero y que también lo está haciendo muy bien en el Bayern, lo está haciendo muy bien en el Bayern, y que lo pueden integrar, pero al final es el jugador el que decide y que sus raíces son muy francesas, dice Rudi Völler. Yo no sé si mis raíces son muy alemanas, pero bueno, se llegó a plantear ese debate en el seno del fútbol alemán. Así que eso habla del nivel y de la calidad que pueda llegar a atesorar Mathys Tel. En cuanto a su versatilidad, que es otro factor que yo creo que entra en juego de por qué le interesa tanto a tantos equipos distintos y por qué se ha hablado de su posible encaje en tantos equipos distintos, porque puede jugar en las 3 posiciones del frente de ataque, sobre todo como extremo o por izquierda o como delantero. Esta imagen que estáis viendo en pantalla es de su carrera en el Bayern entre todas las competiciones. Ha jugado 33 partidos de delantero centro, ha jugado 33 partidos de extremo izquierdo, y ha jugado 13 partidos de extremo derecho, así que ya veis que pues puede moverse en mucha zona del campo, aunque lo más normal sea que sea extremo izquierdo cayendo hacia adentro, o un delantero centro con mucha llegada y mucho gol, porque esto es una cosa importante que hay que comentar en cuanto a su juego. Es un futbolista muy bueno en conducción, también es un futbolista muy bueno con el balón en los pies, tiene un grandísimo instinto para el gol, aunque a veces le cuesta decidir un poco cuándo tirar, cuándo pasar, cuándo activar según que toma decisiones. Tiene el punto positivo esto de que siempre tiene la portería entre ceja y ceja y siempre quiere marcar gol y quiere marcar la mayor cantidad de goles posibles, entonces a la primera que pilla en el área la intenta meter. Y tarda muy poco en armar la pierna y en tirar, y además tiene un disparo muy potente. Esto es algo muy positivo, pero también tiene la parte negativa de que a veces por intentar sacar un disparo adelante no ve que sus compañeros están en una mejor posición, o que quizá lo que pide la jugada es retroceder, dar la vuelta y volver a empezar con un pase a Kimmich, un pase a Pavlovic o un pase a otro compañero del ataque para poder volver a intentar entrar en la portería rival de otra forma. Hay que decir que se siente muy cómodo tanto a campo abierto pudiendo conducir y regatear con el balón en los pies, como en el área pequeña o en espacios muy reducidos recibiendo balones de sus compañeros. Esto le permite jugar tanto de extremo izquierdo como de delantero, y hay que decir una cosa a su favor, que es que a pesar de que no es muy alto, mide 1,78, ya lo siento para todos aquellos que midáis menos de 1,78 por llamaros bajitos, pero para un delantero 1,78 no es una altura muy bestia. Hay que decir que es bastante bueno en los duelos aéreos y que se consigue imponer a sus rivales medianamente bien, y que además tiene bastante buen salto y sobre todo sabe leer cuándo y cómo tiene que saltar. Es un poco como si Lisandro Martínez fuera delantero, pues Mathys Tel tiene también esa habilidad, como Diogo Jota, el jugador del Liverpool. Hay otro aspecto que me parece también bastante importante, que es su personalidad, porque creo que puede encajar muy bien en el Tottenham, con gente como Son, con gente como Maddison, por ejemplo, futbolistas que siempre se han destacado por no crear o forzar ellos ninguna polémica. Son jugadores que son pues muy amables, muy abiertos, muy queridos por los fans y quieren mucho a sus fans, y Mathys Tel siempre ha demostrado una cercanía muy grande y una empatía muy grande con respecto a los aficionados. Lo demostró en un partido del Bayern en los que
Un niño le pidió, creó un cartel con su camiseta y él literalmente sacó de los aficionados y le puso junto a él en el campo y se quitó la camiseta y se la dio y estuvo hablando un rato con él y fue un detalle bastante chulo. Luego también lo vimos en la previa de un partido de Champions de un partido contra el Manchester United en los que estuvo pasándose un poquito el balón con un recoge pelotas del Manchester United en Old Trafford, lo cual creo que era en Old Trafford, lo cual también es un detalle muy bonito y que también habla muy bien de él. O con otro partido de Champions, con otro recoge pelotas, esto creo que es del Bayern, en los que ahí sí que se va dando toques porque el recoge pelotas es mayor y de hecho, si no me equivoco, es un jugador del campus del Bayern, de la cantera del Bayern, porque siempre hay esta rutina o esta tradición en el Bayern de que los recoge pelotas sean los que están en la cantera y así puedan ir creando su sueño y viendo a sus futbolistas y a sus ídolos de cerca, como pasó con Alexander Pavlovich, que siempre se comenta. En cuanto a posibles comparativas de Mathys Tel, hay que decir que cuando estaba en Stade Rennais le comparaban mucho con Kylian Mbappé, le llamaban mini Mbappé por su habilidad para conducir y definir con potencia dentro del área y también para ser delantero o nacer en banda izquierda cayendo hacia el área y tener mucho olfato de gol. Evidentemente, Kylian Mbappé es un jugador 1000 veces más potente y sobre todo con su edad ya era un jugador 1000 veces más potente que Mathys Tel, pero sí que es cierto que veo algo en lo que se dice de que tiene una forma similar o puede jugar y desempeñarse en roles similares a los de Mbappé. Pero es que además también ha roto muchos récords de precocidad, al igual que su compatriota, al igual que Kylian Mbappé, porque en el Stade Rennais le quitó a Camavinga el récord de ser el jugador más joven en debutar con el primer equipo. En el Bayern en 2022 se convirtió en el goleador más joven de la historia del club en un partido de póker y se convirtió en el goleador más joven de la historia del club en partido oficial en general. Y luego también cuando marcó en Bundesliga y cuando marcó en Champions se convirtió el jugador más joven en marcar un gol con el Bayern en su historia en esas dos competiciones. Y es un futbolista que ha conseguido registros muy altos siendo muy joven. Evidentemente esto hace que Mathys Tel se acostumbrara a unos focos, a unos titulares, a una importancia y sobre todo a un estatus que le pusieron y una etiqueta que le pusieron la temporada pasada, después de que fuera un grandísimo super sub y que tuviera una gran facilidad para marcar gol. Yo creo que esta temporada se esperaba ser más importante en el esquema de Vincent Kompany. No sé si es que Vincent Kompany incluso le dijo a principio de temporada que iba a ser más importante, porque a principio de temporada no contó para Kompany. Se habló de una posible cesión al final del mercado de verano. Vincent Kompany le cerró la puerta y la directiva del Bayern también, diciendo que iba a ser importante. La realidad es que no ha sido importante. Pero bueno, veremos qué acaba pasando. Ahora viene el segundo o el último punto del vídeo, que es el Bayern ¿qué? Porque lo comentaré mañana en un vídeo analizando un poco el mercado de fichajes de cada club de la Bundesliga, en un ranking, ordenándolos y poniéndoles nota, pero el Bayern se queda en ataque, sobre todo por banda izquierda, con Sané, Gnabry y Coman, que juntos no hacen uno bueno a nivel de lo que tienen en banda derecha con Michael Olise, en la media punta con Jamal Musiala o en la delantera con Harry Kane. Luego hay que decir que evidentemente Mathys Tel no iba a ser un futbolista, o sea, no estaba haciendo mejor temporada que ninguno de los tres que he mencionado, que es Sané, Gnabry o Coman, pero es una pieza de ataque que te permite un poco refrescar y que además es muy joven y todavía tiene mucho por demostrar, no como estos tres que ya están en la rampa o en la recta final de su carrera, al menos en el Bayern. Luego hay un punto que es que el Bayern va a jugar la final de la Champions, la final de la Champions se juega en Múnich y el Bayern quiere jugar la final de la Champions. Claro, al final el Bayern ha hecho todo lo que hizo en la búsqueda del entrenador, el fichaje de Michael Olise, el fichaje de Joao Palhinha, la llegada de Hiroki Ito y demás, para intentar reforzarse de cara a una pelea por entrar en Champions League, en la final de la Champions League esta temporada y jugarla en casa y poder arreglar lo que sufrieron en 2012, pero la realidad es que han dejado ir a Aznou, han dejado ir a Mathys Tel, solo han fichado a Jonas Urbik, además de renovar a Manuel Neuer, y mientras tanto no solo corre peligro esa posible llegada de la final de la Champions, porque en 16avos para empezar tienen al Celtic de Glasgow, que evidentemente les ha tocado el hueso menos duro, porque les podía haber tocado perfectamente el Manchester City al Bayern, pero yo no daría por hecho que el Bayern va a ganar al Celtic, evidentemente lo tiene más fácil, pero en los partidos se pueden complicar a ida y vuelta y cuidado que el Celtic no le dé un sustito
al equipo de Vincent Kompany. Y luego está el tema de la Bundesliga, en la que el Leverkusen se ha reforzado con 2 futbolistas que además van a dar rendimiento inmediato, y el Bayern no solo no se ha reforzado, sino que ha dejado salir a futbolistas jóvenes, pero que te podían ayudar a hacer algo más de rotación en momentos de necesidad, teniendo en cuenta que además van a jugar muchas competiciones, tienen el Mundial de Clubes, tienen futbolistas propensos a las lesiones y podría salirles el tiro por la culata. Dicho esto, dejadme en comentarios qué opináis de la gestión del Bayern con esta situación. ¿Creéis que Matt Tistel hace bien yéndose al Tottenham en vez de quedarse en el Bayern para intentar luchar por un puesto en estos próximos 6 meses? ¿Creéis que el Tottenham hace bien fichando a Matt Tistel para intentar pelear por ganar la Copa y por ganar la Europa League? Acordaos de suscribiros. Acordaros de que el viernes hago directo para miembros, así que si no quieres perdértelo, pues hazte miembro y ahí vive el primer directo que haremos aquí en nuestra pequeña comunidad de granjeros. Y muchas gracias por estar ahí al otro lado. Adiós.